A ver si creo que sí está funcionando bien. Perfecto. Estamos grabando la sesión. Ok. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema que es análisis financiero. Es la sesión 3 y ya corresponde al módulo 2. Es la sesión para el grupo 502 de la materia Finanzas para la Mercadotecnia. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver aquí. No sé si hay alguien que esté esperando. No, perfecto. Ok, vamos a iniciar y ojalá que se conecten. Bueno, lo primero que hay que decir, el tema del módulo es precisamente el que mencionaba, que es análisis financiero. Entonces, ahora vamos a entrar realmente a lo que es la parte medular del curso, porque aquí vamos a ver lo que son las herramientas, ¿no? Algunas de las herramientas que se utilizan para llevar a cabo el análisis financiero de cuando menos lo que sería los estados financieros principales, ¿no? Que aquí vamos a utilizar, aunque normalmente son cuatro, como se los que se utilizan son los básicos. Aquí solamente vamos a utilizar dos para llevar a cabo este análisis financiero, que son los más comunes. Es el estado de resultados, ¿no? Que como ya dijimos, el estado de resultados es el estado financiero que se elabora para un periodo, para registrar todas aquellas transacciones que se llevaron a cabo durante un periodo determinado. Puede ser un año, 6 meses, 3 meses, una semana, lo que sea, ¿no? Pero corresponde a un periodo de tiempo, es un periodo, ¿ok? Un lapso de tiempo. Perfecto. Y el otro, que es el balance general o el estado de situación financiera, eh, este estado financiero sirve para decirnos cómo está la salud financiera, o en qué estado está la empresa en un momento determinado. No es en un periodo, sino en un momento determinado. Llevo a cabo el estado de resultados con los datos obtenidos, ¿no? Y elaboro, por ejemplo, el balance general al día fulanito de tal. Entonces, en ese día, la empresa se encuentra en este estado. Y entonces, eh, eh, ese estado, pues nos va, en ambos casos, pues nos va a servir para llevar a cabo un análisis, ¿ok? Ese es el tema que vamos a ver, vamos a iniciar con el análisis propiamente, ¿no? Entonces, algo que es fundamental en este caso, pues es interpretar. Vamos a interpretar el estado financiero de cualquier empresa, ¿ok? Y eso es fundamental porque vamos a entender, pues, en qué estado se encuentra, cuál es la salud financiera. Ustedes mismos van a llevar a cabo análisis, ¿no? Y van a entender, pues, que es relativamente sencillo darse cuenta, ¿no? En qué estado se encuentra la empresa, ¿no? Y donde posiblemente pueden estar sus principales problemas, ¿ok? Si es que los tiene, ¿no? O si goza de buena salud financiera, pues entonces
ahí se refleja, ¿no? Entonces vamos a ver el primero, ¿no? Pues vamos a ver que el análisis financiero tradicional, pues es un análisis financiero, es un proceso metodológico cuya intención es interpretar la información económica, contable, financiera y jurídica relativa a una empresa o a un colectivo de empresas, con el propósito de emitir un juicio o diagnóstico sobre la evaluación pasada, situación actual y posibilidades futuras de la empresa. Entonces, si se dan cuenta, nosotros al hacer el análisis financiero, pues vamos a medir, ¿no? Vamos a evaluar qué tan bien se desempeñó una organización, ¿no? Eso es en el pasado. Vamos a ver su situación en este momento, que es la situación actual, o sea, en qué momento se encuentra, ¿no? Esta situación, ¿no? Si tiene una salud financiera adecuada, ¿no? Y también vamos a hacer ciertas proyecciones, ¿no? De lo que pudiera, de cómo se pudiera desempeñar o qué es lo que pudiera pasar en un futuro. Déjenme darles un ejemplo. En este caso, imagínense que encontramos a través de una razón financiera, ¿no? Un- una situación de apalancamiento, una situación de apalancamiento en el cual eh, podemos darnos cuenta que de continuar la organización eh, en ese estado, vamos a decir, pues pudiera tener problemas tanto de liquidez como de solvencia, ¿no? Y podría llegar, de continuar así, podría llegar a un punto donde no pudiera hacerle frente a sus obligaciones, ¿no? Entonces, aquí algo que es importante es que esta información, como ya se dijo anteriormente, vamos a llevar a cabo, ¿no? Estas interpretaciones para poder entonces tomar ciertas decisiones. O sea, ¿qué vamos a hacer, ¿no? A final de cuentas, esta información, la utilidad que tiene es la toma de decisiones. ¿Ok? Y entonces, pues, en este caso del que estamos planteando, de una situación que se pudiera convertir en algo verdaderamente problemático, pues entonces con esta información podemos tomar acciones preventivas o correctivas en las cuales pudiéramos reencauzar a una salud financiera adecuada a la organización. ¿Ok? Entonces, el objetivo es muy claro. El objetivo del análisis de los estados financieros es precisamente saber en qué estado se encuentra la organización, evaluar su desempeño y hacer proyecciones a futuro de su comportamiento, ¿no? De su posible comportamiento. Vamos a decirlo porque no ha ocurrido. Eh, Hay que ver que este proceso, ¿no? En este proceso, pues hay varias etapas. Una, pues es la recopilación de información, ¿no?
Vamos a recopilar la información o recopilar, vamos a decir, los estados financieros que necesitamos para llevar a cabo este análisis. Luego la segunda etapa, pues podría ser la interpretación de esos estados financieros, entenderlos, ¿no? Leerlos, vamos a decir, interpretarlos. Después llevar a cabo una comparación, puede ser, vamos a ver que la comparación puede ser en eh, diferentes estudios, ¿no? Diferentes años que podemos estar analizando para ver qué fue lo que ha ocurrido, cómo ha evolucionado la organización. La otra cosa, pues, es el llevar a cabo el estudio de los estados financieros, ¿no? En el sentido de ver cuánto representa, por decir algo, ¿no? Ver cuánto representa el gasto operativo o el gasto administrativo o los costos de venta de los ingresos, ¿no? Y ahí tenemos un análisis vertical de porcentajes, ¿no? Entonces estaríamos viendo si los costos operativos son muy altos, pues tenemos que ver la manera de cómo hacer más eficiente a la organización. Otra vez, me va a servir para darme cuenta cómo puedo optimizar, en este caso, a la organización, es decir, dónde tengo que poner el énfasis para ver cómo hago más eficiente a la organización, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es, es el poder tomar decisiones informadas y orientadas hacia lo que más me conviene, ¿ok? Cuando hablamos de interpretación, pues ya mencioné una de las cosas que utilizamos, pues hablamos de porcentajes, ¿no? O tasas. Las tasas, por ejemplo, son cuando hacemos el uso de lo que se llaman razones financieras, ¿no? Normalmente son tasas, ¿ok? Luego también tenemos, por ejemplo, cuando interpretamos, vemos tendencias, ¿no? Si es una tendencia a la baja o es una tendencia a la alza, ¿no? Hay veces que me conviene que los indicadores sean a la alza. Por ejemplo, obvio, las ventas, ¿no? Me conviene que sean a la alza, ¿no? Que su tendencia vaya creciendo conforme pasa el tiempo. Pero, por ejemplo, no me conviene, ¿no? O no es adecuado para una organización que los costos vayan creciendo también, ¿no? O sea, hay que ver la manera en que los costos no crezcan a la misma velocidad o al mismo ritmo que los ingresos, ¿no? Entonces, debo de medir las tendencias y compararlas, ¿no? La tendencia, ¿no? En este caso sería la pendiente de la tendencia, de la curva de tendencia, por ejemplo, en el caso de los ingresos, o compararla con la curva de tendencia, ¿no? La curva, la pendiente de la curva de la tendencia de los costos o los gastos, ¿no? De la organización. Entonces, para ver si van creciendo al mismo ritmo o van creciendo más los costos que los ingresos, en fin. En fin, hay muchas cosas que yo puedo analizar de este tipo de información, ¿ok? Y eso me va a servir para ver otra vez, me va a servir para no nada más llevar a cabo el análisis, sino para llevar a cabo la interpretación, uno, y ver qué hago con esa información una vez que ya la conozco, una vez que ya la analicé y una vez que ya, ya me di cuenta, ¿no? De esta información, ya llevé a cabo el análisis. Bueno, pues ahora, ¿qué dirección tomo? ¿No? Y esto es para la toma de decisiones, ¿no? O sea, tengo que contener los costos. Bueno, me estoy dando cuenta que los costos, por alguna razón, están creciendo más, pues tengo que analizar
qué es lo que está pasando en los costos, por qué están creciendo más que la tendencia de crecimiento en los ingresos, ¿no? Y entonces, pues voy a analizar los costos involucrados, ¿no? Y voy a ver qué es lo que está causando esta anomalía y voy a tomar decisiones, ¿ok? Para eso me sirve toda esta información. Entonces, como mencionaba yo en un momentito, pues dentro del análisis financiero tenemos eh, estas razones que son de mucha utilidad, ¿no? Y por ejemplo, estas razones financieras están muy, muy ligadas a aspectos como son analizar la liquidez, analizar el desempeño, ¿no? Analizar el apalancamiento y analizar la solvencia. Entonces, yo, por ejemplo, el enfoque normal como función financiera, pues tengo que ver la rentabilidad de la organización, ¿no? Eh, y dentro de la rentabilidad de la organización, pues tengo varias razones financieras que me permiten llevar a cabo que van a medir el rendimiento desde el punto de vista de la organización, el rendimiento desde el punto de vista de los accionistas, etcétera, ¿no? Entonces tengo varias razones financieras que me permiten analizar esto, ¿no? Una de ellas, pues es la que todos ustedes conocen, ¿no? Que es el rendimiento sobre las inversiones, que es el ROI, ¿no? Por sus siglas en inglés, en inglés es el Return on Investments, ¿no? El retorno o la recuperación sobre la inversión, ¿ok? ¿Cuál es la tasa? Hay otra que es el ROE, ¿no? El ROE es el retorno, en inglés es Return on Equity. ¿Qué es esto? Pues es el retorno sobre las aportaciones de los socios, ¿no? Entonces, lo que es el capital social. Entonces, esta parte de la aportación de los socios, pues también tiene una medición que es el ROE, ¿ok? Luego viene otro que también mide qué tanto se le saca a los activos que tiene la organización. Entonces, ese se llama Return on Assets, ¿no? Por sus siglas en inglés, es la recuperación sobre los activos o el retorno sobre los activos. Esa es otra métrica, ¿no? Que también me da, por ejemplo, que también estamos aprovechando a los activos que tiene la organización. Entonces, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, tengo varias métricas, varias razones financieras que me permiten medir esta información. Y entonces, de esta manera, pues voy analizando cómo se desempeñó la organización, ¿no? ¿Qué tan bien o qué tan mal, etcétera, ¿no? Luego, pues tengo el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo, lo que voy a analizar, pues es básicamente los aspectos de liquidez, ¿no? Como ustedes ya saben, pues la liquidez es
lo que dice la definición es que la capacidad que tiene la organización o la empresa o la entidad, ¿no? Para hacerle frente a sus compromisos y obligaciones de corto plazo, ¿no? Y entonces vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar la deuda, ¿no? La deuda que se tiene, ¿no? Entre, pues, lo que sería el activo circulante más algunos otros activos, ¿no? O lo que se conoce como prueba de ácido también, donde se le quitan los inventarios, ¿no? Y solo se dejan aquellos activos que son los más líquidos, como cuáles, pues como lo que hay cuentas como bancos, caja, las cuentas por cobrar de corto plazo, etcétera, ¿no? Esos serían, ese tipo de activos servirían para ver qué tanta capacidad tiene la organización para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces también tengo eh, eh, otro tipo ¿cómo se llama? De razones financieras que me van a decir básicamente para medir esto, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tiene la organización para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo? ¿Sale? Ese es el análisis de riesgo. Luego viene otro que es el análisis que se conoce el análisis de flujo de efectivo. Y el análisis de flujo de efectivo no es otro que el análisis de solvencia. Ahora, ¿qué significa la solvencia? Bueno, en este caso es la capacidad que tiene la organización, ¿no? Para hacerle frente a las obligaciones, pero ahora de largo plazo, ¿no? Pues porque se tienen cuentas por pagar o préstamos de largo plazo, ¿no? Vamos a ver que corto plazo se considera en un periodo menor a un año, ¿no? Eso es corto plazo. Las deudas de corto plazo son menores a un año y las que son mayores, digo, de largo plazo son las deudas mayores de un año, ¿ok? Ese es un parámetro que se utiliza para definir cuáles son, qué tipo de deuda es, ¿no? Bueno, entonces mencionaba yo que entonces el análisis, espérenme tantito, ¿qué pasó? Aquí, aquí, espérenme. Espérenme, es que estoy siguiendo aquí un guión y entonces para no perderme de lo que estoy hablando. Ahí está. Bueno, entonces mencionaba yo que el análisis de flujo de efectivo o de solvencia precisamente es para ver, ¿no? Lo que ya mencioné de la capacidad que tiene la organización para hacerle frente a sus obligaciones de largo plazo. Y entonces vamos a analizar cosas como los recursos que tiene la organización, ¿no? Los recursos que tiene la organización propios, sus líneas de financiamiento, etcétera. ¿Ok? Para poder, y luego, por ejemplo, sus activos, ¿no? En este caso entrarían, por ejemplo, sus activos fijos, porque esos, vamos a decir que son también, son activos, ¿cómo se llama? Los activos son aquellos bienes
que tiene la organización, ¿no? En los cuales, pues, algunos son de circulantes, ¿no? Que son activos que los cuales puedo convertir en liquidez, o sea, en líquido, ¿no? De manera muy rápida. Y en cambio, pues, los activos fijos son aquellos en los cuales, pues, me va a llevar un tiempo mayor el convertirlos en liquidez, ¿no? En líquido. Entonces, normalmente este tipo de activos los vamos a utilizar para compararlos con las deudas de largo plazo y ver si estos activos cubren, ¿no? Las obligaciones de largo plazo. Es lo que vamos a hacer en el análisis de flujo de efectivo. Entonces vamos a ver, como decía, pues vamos a analizar el nivel de endeudamiento o de apalancamiento que se tiene a largo plazo. Vamos a ver, vamos a compararlo con el patrimonio, ¿no? Que tiene la organización, pero también vamos a compararlo contra los activos. También hay que analizar las fuentes de financiamiento, etcétera, ¿ok? Con las que se cuenta. Entonces, vamos a ver que eh, por ejemplo, dentro de las técnicas que tenemos para analizar los estados financieros, vamos a hablar de dos, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar una tendencia. Aquí en este análisis vamos a ver que hay dos tipos de análisis. Uno, el análisis vertical y el análisis horizontal. Cuando hablamos de el análisis vertical, vamos a comparar, lo que vamos a comparar, si utilizamos el estado de resultados, ¿no? Lo que vamos a ver es, vamos a ver, comparar todos los gastos, todos los costos, gastos, etcétera, ¿no? Que realizó la organización durante un periodo comparado, ¿no? Con los ingresos. Es decir, ¿qué porcentaje, por poner uno, ¿no? ¿Qué porcentaje es el costo de ventas de los ingresos o de las ventas netas, ¿no? Y entonces, pues me saldrá ahí un porcentaje. Voy a dividir el monto del costo de ventas entre los ingresos totales, ¿no? O las ventas netas. Sale, ok, pum. Y me va a dar un porcentaje. Lo mismo hago con todos los gastos, ¿no? Ya sea gastos de operación, ¿no? Divididos en qué? Pues gastos administrativos, gastos financieros y algunos otros gastos, ¿no? Y entonces voy a darme cuenta cada gasto, cada rubro, cuánto representa de las ventas. Y entonces, ¿para qué me sirve esta información? Pues me va a servir para darme cuenta dónde tengo que poner el foco para ver cómo le hago para poder bajar, ¿no? Reducir u optimizar el costo o gasto. Entonces, de esa manera lo que tengo que hacer es ver cómo hago más eficiente a la organización para con una simple, para una simple, con un simple objetivo. ¿Cuál es este? Pues el aumentar la utilidad, ¿ok? Porque eso me va a dar más margen de maniobra, en el sentido de tengo más recursos para poderlos invertir o para poder repartirle también a los accionistas, para hacerle frente a ciertas obligaciones, qué sé yo, pagar créditos, pagar préstamos, en fin, ¿no? Todo lo que yo tenga que hacer. Entonces, por eso
por eso las organizaciones siempre están viendo cómo hacer más eficiente a las organizaciones. De tal manera que es una de las políticas principales que tiene la función financiera es la de contención de costos y gastos. ¿Sale? Y pues eh, pensando en cómo hacer más eficiente a la organización para que las utilidades crezcan. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería el análisis vertical, ¿no? Tengo yo el análisis vertical que estamos hablando. Ahora, por ejemplo, ese es lo que yo ahorita les describí, es si estoy utilizando el estado de resultados. Pero ahora imagínense el balance general. Entonces, lo que voy a comparar, por ejemplo, en un análisis vertical del balance general, es cuál es la componente de activo fijo y de y de activo circulante que yo tengo o activo de otra naturaleza, ¿no? Puede ser que yo tenga, imagínense, por ejemplo, ¿no? Una empresa que el 80% de sus activos, ¿no? Están concentrados en, en activos fijos, ¿no? Y solamente el 20% es activo circulante, ¿sí? Y del otro lado, yo tengo concentradas cuentas de corto plazo, ¿no? Cuentas de corto plazo, o sea, del lado, ¿cómo se llama? De pasivo y capital, pues yo voy a tener, por ejemplo, imagínense que tenga en mi análisis, resulta que el pasivo de corto plazo, ¿no? Tiene una concentración del 60%, ¿no? ¿Eso qué me indica? Pues que simplemente nada más por ver este pequeño análisis sin hacer la razón financiera, pues me voy a dar cuenta muy probablemente que mis activos de corto plazo no son suficientes para cubrir mis pasivos perdón, que mis activos circulantes no son suficientes para cubrir mis pasivos de corto plazo. Y entonces ahí voy a tener un problema de liquidez. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando un financiero se da cuenta de esta circunstancia? Pues lo que ocurre es que va a tomar ciertas decisiones. ¿Cuáles son las posibles soluciones a esta situación? Bueno, uno, la más fácil es conseguir recurrir a líneas de crédito, ¿no? Pero, pues yo para obtener líneas de crédito, recursos de terceros, pues me van a costar una cierta tasa. Y entonces, ¿por qué? Pues porque esas instituciones que me van a prestar, pues me van a pedir mis estados financieros y se van a dar cuenta que yo tengo un problema de liquidez. Es decir, no, quizás no tenga la capacidad suficiente para hacerle frente a mis obligaciones de corto plazo. Y entonces ahí existe para la institución que me va a prestar, pues me puede poner una tasa mayor. ¿Sí me explicó? O la otra puede ser que él, ¿cómo se llama? El financiero lo que haga es ver qué activos de largo plazo puedo hacer líquidos más rápidamente, ¿no? Que otros. Y entonces cubrir, vamos a decir, con esos activos, esas obligaciones, ¿no?
cubrir la parte que le hace falta. Ahora, ¿qué sucede? Pues que puede, ese activo se tiene dentro de la organización, pues por alguna razón, ¿no? Ese activo, imaginen ustedes que sea un terreno, que este terreno iba a ser, se adquirió con la intención de hacer la expansión de la producción, ¿no? Llevar a cabo la segunda parte de la nave de fabricación, por decir algo, ¿no? Pues entonces ya tiene un impacto, ¿no? Porque me tengo que deshacer de ese activo, ya no voy a llevar a cabo mi proyecto de expansión y lo que va a repercutir seguramente es que esta expansión se estaba planeada para aprovechar un aumento en la demanda, ¿no? De ese tipo de productos. Y entonces, pues tiene una repercusión. ¿Sale? Entonces, para eso sirve el análisis financiero. Y obviamente, pues el responsable de la función financiera, pues va a tener que tomar decisiones para corregir estas anomalías, ¿no? Y ver cuál es aquella que tiene el menor costo para e impacto para la organización no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces son el tipo de decisiones, ¿no? El tipo de planteamientos que se le presentan a un financiero, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? ¿Está claro? ¿Alguien Hola, profe. tiene algún comentario? Sí, Erika. ¿Habrá alguna posibilidad de que toda esa información nos la pueda enviar en una presentación este, que sea Erika, más casi no te visual? escucho. No sé Porque si está esta cosa funcionando bien, pero ahí me escucha mejor. sí, Erika, lo que alcancé a escuchar y confírmame nada más, por favor, si eso es lo que entendí, es que si todo esto que estoy diciendo se los pueda enviar, ¿es eso? Sí, en alguna presentación que sea más visual. ¿Por qué? Porque queda claro que maneja muy bien la información de su materia, pero son muchos conceptos que, pues, para las personas que tenemos otro tipo de aprendizaje más que el auditivo, pues, no siempre se nos quedan todos grabados. Entonces, sé que hay en el contenido nuclear información de lo que usted nos está planteando, pero sí me gustaría tener como un respaldo de lo que está enseñándonos para que a largo plazo, pues, pueda acceder a esa información, lo tenga más claro y sea como un ancla de este conocimiento para no perderlo. Gracias, profesor. Sí, mira, no tengo una presentación como tal, no tengo una presentación como tal para que les pudiera yo esto. Pero voy a buscar algún tipo de apuntes, eh, ya sean propios, ¿no? O algún tipo de información que encuentre que sea de alguna fuente confiable, principalmente, no sé, de universidades, en fin, etcétera. Y con mucho gusto se los comparto. Nada más denme la oportunidad. De todas maneras, Erika, esta sesión se está grabando para que pues la bajes, la utilices y pues simplemente no necesitas bajarlas con tener, con tener la liga es suficiente para que tú misma pues lleves tus registros y ¿cómo se llama? Y la guardes. Yo en mi canal no, ¿cómo se llama?
pues no borro nada, ahí lo dejo todo, ahí lo subo todo y está disponible siempre, ¿vale? Muchas gracias, profesor. De todas maneras, voy a buscar, voy a buscar a ver qué información adicional les comparto, ¿no? Que sea fácil, digerible, etcétera, ¿no? De todas maneras, la siguiente sesión vamos a ver ejemplos de todo esto, ¿vale? Perfecto, profesor, muchas gracias. De que, bueno, entonces, este que describí, ¿no? Que describí, pues es el análisis vertical, ¿no? La que manejamos con porcentajes. Pero ahora vamos a ver lo que sería el análisis horizontal. En el análisis horizontal, lo que yo tengo es que voy a comparar, ¿no? Voy a comparar, por ejemplo, eh, voy a ver la tendencia, ¿no? De crecimiento. Entonces, para eso voy a necesitar al menos dos estados financieros de diferente año, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comparar el desempeño de la organización con respecto a 2000, por ejemplo, ahora que acabe el 2025, pues lo que puedo hacer es comparar el desempeño de 2025 con respecto al desempeño de 2024. Y para ello lo que voy a hacer es también, ¿no? Voy a hacerlo a través de porcentajes la razón de variación. Es decir, imaginen, voy a tener, ¿no? Por decir algo, tengo los dos estados financieros, el estado de resultados de 2025 y el de 2024 de alguna organización. Y entonces lo que voy a comparar es, vamos a ver las ventas netas, ¿no? De 2025 comparadas con las ventas netas de 2024. Y entonces, pues a ver el porcentaje de variación. Si es positivo, significa que las ventas crecieron. Si es negativo, ¿no? Significa que las ventas bajaron. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues una tendencia positiva o una tendencia negativa. Entonces, si yo me doy cuenta de esto, digo, ay caray, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, puede ser que en ese periodo hayamos tenido, ¿no? Algún lanzamiento, por decir algo, ¿eh? Algún lanzamiento de algún producto de la competencia eh, que tiene mejores prestaciones, o es más barato, o tiene capacidades adicionales, lo que sea, ¿no? Que lo haga diferente y que además los clientes lo hayan, ¿cómo se llama? Aceptado mucho mejor por todas estas combinación de cosas o tuvo un relanzamiento de la marca y el posicionamiento mejoró, qué sé yo, ¿no? Por muchas razones que ustedes conocen. Y eso tuvo un impacto sobre nosotros. Entonces, pues las ventas bajaron un X porcentaje. Entonces, ahí me estoy dando cuenta, ¿no? Que qué tengo que hacer al analizar esto del por qué sucedió esto, pues tengo que hacer algo para poder mejorar mis números de ingresos, ¿no? O también pudo haber sido la entrada de nuevos competidores con nuevas cosas, nuevas ideas y por lo tanto la participación de mercado de los participantes existentes pues se redujo, ¿no? Cosas como esta pueden ocurrir, por eso es importantísimo estar analizando lo que ocurre en el mercado, ¿no? Ustedes deben de estar muy bien familiarizados con todo lo que es el análisis, por ejemplo, de,
de las cinco fuerzas de Porter, ¿no? Entonces, ese análisis combinado, ¿no? Con los análisis financieros, pues me va a dar una perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no? Tanto en el, que puede ser, por ejemplo, aspectos o situaciones externas que están impactando, ¿no? O también imaginen que yo soy una armadora de coches y resulta que tuve un problema en el sistema de frenos de no sé qué modelo, ¿no? Y tengo que hacer un recall. Lo que se llama un recall es pues llamar a revisión a todos los vehículos de ciertos años, ¿no? Que utilizan ese sistema de, por decir algo, de esa transmisión, ese tipo de transmisión o lo que sea, o de frenado o de lo que sea, y que puede poner en riesgo la vida de los usuarios. Entonces hago un recall, ¿no? Llamo a revisión a todos ese tipo de vehículos y entonces pues eso tiene un impacto porque en el mercado se conoce, se sabe y voy a tener un aumento de costos por toda esta revisión, ¿no? Todo este esfuerzo que estoy haciendo para evitar daños mayores y entonces, pues ahí es un aumento en costos. ¿Sí? Y entonces, pues mis ingresos por un lado se van a ver mermados, pero también por el impacto de imagen hacia afuera, ¿no? Y también voy a tener un aumento en los costos extraordinario por esta situación extraordinaria, ¿no? Por decir algo. Esos son el tipo de análisis que yo puedo llevar a cabo, ¿no? Cuando estoy haciendo el análisis horizontal, ¿no? Otra de las cosas que puedo yo descubrir cuando estoy haciendo el análisis, ¿no? Horizontal es, o sea, como dije, las cantidades pueden subir o pueden bajar y entonces puedo ver a qué se debe, ¿no? Puede ser que en un aspecto positivo resulta que los costos, por decir algo, los costos de producción, ¿no? Se redujeron y entonces podemos ver ¿por qué fue esta situación? ¿Debido a qué? Por decir algo. Y se hace el análisis y podemos darnos cuenta que entró en producción una nueva máquina que hace más rápido, más eficiente, con mayor calidad los productos que nosotros producimos y distribuimos, ¿no? Por decir algo. O también puede ser, por ejemplo, que se redujeron los gastos de operación e introdujimos, por ejemplo, camionetas que antes eran a gasolina, ¿no? Para la distribución y ahora se introdujeron vehículos que son eléctricos, ¿no? Y que además tienen una autonomía de muchísimos kilómetros comparado con la eficiencia que tienen los motores de gasolina, ¿no? Por decir, o de diésel. Y entonces, pues bajan los costos, ¿no? Eso es, ese es otro análisis que llevamos a cabo y entonces podemos darnos cuenta que los costos bajaron debido a la introducción de estas nuevas tecnologías, por decir algo, ¿eh? Y entonces ahí es donde podemos ir darnos cuenta de el desempeño de la organización en su política de contención de costos, por ejemplo. O jóvenes, ya casi ¿cómo se llama? Se acaba el tiempo. Le voy a cerrar esta sesión y nos vemos en la misma liga en un momentito. ¿Ok? Bueno, permítanme nada más cerrar. Y continuamos, ¿eh? Ah, Ok, profesor. antes de que